Cuando descubriste el secreto de cómo crear carne, cuando con ella construiste mi cuerpo como si moldeases arcilla, cuando me insuflaste tu elixir de la vida, ¿no consideraste lo que estabas haciendo? La idea surgió de otra idea que previamente tenía, que era sobre el Capitán Nemo, actualizándolo a estos días y el encuentro en su guarida con su prisionero, su rival, cómo les pone su visión individualista, sociópata, culta de la vida frente al borreguismo en el que vivimos. Pero luego dio la casualidad de que me puse a leer Frankenstein y vi que realmente tenía mucho de eso. La novela de Mary Shelley, hasta ahora nadie había sabido adaptarla con su espíritu, su tono, y el cine había destrozado en la memoria colectiva. Es una obra filosófica, profunda, del romanticismo, sobre la dificultad de encontrar a un amigo, sobre la marginación social y sobre la maldición del conocimiento frente a la felicidad de la ignorancia y de la familia. La preparación fue muy larga, duró prácticamente casi un año. Empezó con un exhaustivo proceso de documentación. Estudié la pintura del romanticismo, el estilo de sus pintores, hacía muchas visitas al Museo Thyssen. El vestuario lo planteé junto a Wilma Menelik, buscando por rastros, por decenas de tiendas, consiguiendo y combinando piezas de réplicas de la época, cosiendo, descosiendo, creando ella piezas completas. El atrezo igual, confeccionando libros que fueran igual que los antiguos, con las portadas originales de las ediciones de aquella época. La criatura la quería como Mary Shelley la describe, inteligente, culto, a veces incluso hermoso, creado de una manera desconocida, alquimista, similar al actual trabajo con ADN. De repente encontré a Sergio Granados, que era justo lo que yo quería. Además me encantó todo su material y sorprendentemente iba muy en la línea y el estilo de lo que yo iba a hacer. Aprovechamos también ese tiempo para buscar las distintas localizaciones. Fuimos a diferentes sierras, comunidades autónomas, estuvimos por Asturias y algunas tuvieron que ser desechadas por motivos climáticos. En esta versión he tratado de explorar los huecos que dejaron adaptaciones anteriores, tratando de conectar con el concepto de la autora, la visión del director y también evitando tópicos. Mi capacidad de crear no debería ser aborrecible. Cuando descubriste el secreto de cómo crear carne, cuando con ella construiste mi cuerpo como si moldearas arcilla. Es curioso. No es por odio ni por venganza por lo que deseo tu muerte. Su poder. El hombre era tan sublime. Grabando. 3, 1, primera. Realmente grabamos toda la escena en plano más, lo que pasa es que como cortita, pues no hay problema. 14, 1, primera. Primera. Hola amigos, se ha quedado buena tarde, ¿eh? Pues mira, estoy aquí perdido en la nieve, mira cómo está la cosa. ¡Acción! Solo quiero que escuches mi historia. Y luego, si quieres y puedes, me destruyes. La primera fase de rodaje fue satisfactoria, a pesar de contratiempos climáticos, y cuando volvía de localizar en Asturias y estábamos a punto de comenzar la segunda fase, pues estalló la distopía. El gobierno prohibió el rodaje porque ellos deciden lo que es de primera necesidad. Con la excusa de un virus, se impuso una dictadura sanitaria y comunista contra las libertades individuales, con cárcel domiciliaria para los no delincuentes y cuarentena para los sanos. La locura, el horror. Pero a la mínima que se permitió trabajar o moverse, allá que fuimos. Tú igual, esas dos para ti, igual con tu nombre en la primera página cada una y así ya son tuyas. Está muy bien, para que ponga la mano delante. Bueno, pues vamos a ver. Esto por cierto es de la cámara. Pero realmente la 7A y la 7B se pueden grabar en 2 días diferentes. Vale. Porque sería E y además con actores diferentes.
Sergio la va siguiendo por una serie de paisajes. 9B. Yo por mí, ya que es el primer día, estaréis cansados, es siempre más difícil adecuarse o toma de Hacemos contacto. ahora, si queréis. Hoy vamos a hacer la 9B. Cámara grabando. Espérate, que se metió la vértiga. No pasa Momentito, nada. momentito, ¿eh? Oh ruinas, volveré a visitaros para tomar vuestras lecciones. Me colocaré en la paz. Cámara graba. 7B3, primera B. Vale, un momento. Grabando y acción. Mi personaje, como ella es bellísima, se enamora de ella. Y luego es toda una estafa y el turco le dice a la hija que no se case con él y entonces la policía nos pilla a nosotros y nos mete en la cárcel por haber ayudado a escaparse de la cárcel al otro. Cuando por fin cumplimos condena y salimos de la cárcel, ella decide traicionar a su padre, largarse e irse a reunirse con su novio. Ese sería el backstage de los personajes. Vale. Ella se enamora de él. Claro, sí, Vale, sí, vale. ella sí. Vale, vale. Se supone que llevas meses espiando a esa familia y aprendiendo a hablar el idioma a la par que ella. Pero que cuando coja el libro se tiene que... Yo lo Entonces- voy a cogerlo, ¿verdad? Y no voy a saber ni que es un libro ni nada. La primera vez sí, pero luego se te ve leer esos libros. claro, o sea, sí, sí. Entonces, cuando tú ya vas a él, tú ya te has leído el Werther, Plutarco, Paraíso Yo Perdido. todavía no estoy tan... No estás tan mega culto como 7 o 8 años después, Eso es. pero tampoco mes, eres un para un retrasado truco. como antes de conocer a esa familia. Entonces está ahí en un punto medio que puede ser muy interesante. Sí. Ha sido una experiencia única, nada sencilla, rodada en exteriores y con la satisfacción de que un director con tanta profesionalidad y tan dedicado al detalle como Pedro dijese en una de las tomas, no hagas otra, si mejor no puede quedar. En el que han hecho la comida. Ella puede venir de haber soltado su maleta o lo que sea que haya traído en el caballo. Entonces sí, sí, tú bien y yo ya estoy sentado. Tú entras, vale, haces un amago eso de ayudarle y yo, no, Safi. Y ya está. Vale, enfoco otra vez entonces, ¿vale? Está muy bien. Ahí, ahora el plano está bonito, ¿ves? Que haya el mismo espacio de chimenea que de cuchara. El pan en el centro absoluto de la imagen. Vamos allá. Venga, al lío. La cuchara. Acción. ¿Qué tal va el rodaje del señor Pedro Jaén? Y en conjunto creo que se aprecia en el trabajo de todos. Ha sido un reto y una satisfacción enorme trabajar en este proyecto, en estos tiempos y en este momento. Entonces, le arreo aquí, claro, y así él va rectando hacia allá, Pero mientras yo voy que me pegándole vea. hacia allá. Venga, Hacemos ensayamos. me- Así. Vale. ¡No! ¡Vosotros no venís! Durante esos meses de encarcelamiento domiciliario, me centré en crear una réplica en 3D de Adam. Fue mi tela de Penélope, lo que me salvó de la locura.